disculpen la demora, tuvimos un par de problemitas técnicos. Vamos a hablar un poco sobre la industria del cannabis y BC, la oportunidad que representa la industria del cannabis en Perú y en América Latina en general. Para hablar de cannabis es importante diferenciar o estructurar la industria que tiene tres subgrupos diferentes, ¿no? Tienes el cannabis de uso medicinal, que he recomendado siempre acompañarlo con una supervisión médica. Tienes el cáñamo industrial, que son todas las propiedades que no tienen que ver con la flor del cannabis, sino más bien con grano, alimentación, textiles, construcción, etc. Y bueno, tenemos el uso adulto del cannabis, que probablemente ya todos lo conocemos, se usan variedades con altas concentraciones de THC. Gracias. Entonces tenemos el uso medicinal del cannabis, que en Perú es legal desde el 2017 y tenemos reglamento del 2019. El uso industrial del cáñamo. El cáñamo es una variedad de cannabis con concentraciones muy bajas de THC, que se usa, como dije hace un momento, para fines industriales, tipo textiles, construcción, alimentación, etc. Y el uso adulto del cannabis, que es probablemente el más conocido, ¿no? Cannabis en América Latina es una oportunidad gigante. Tenemos mercados muy grandes como México, como Brasil, que representan oportunidades muy interesantes, sobre todo por el tamaño. Cuando hemos hablado antes de cannabis, sobre todo en los últimos 5 años, que Colombia ha crecido muchísimo, siempre se veía el mercado americano o el mercado europeo, pero es importante entender que América Latina es un mercado de 650, 700 millones de personas, que tienen las mismas necesidades que las otras personas en el mundo, y por lo menos personalmente me gusta mirar la casa y desarrollar el mercado local antes de ver otros mercados, ¿no? Entonces América Latina es un mercado gigantesco. México, acá tenemos una representante de México que ya nos va a ver un poquito más. Es un mercado que ya tiene una ley, le falta la normativa, le falta la regulación, pero en los próximos 2 años tiene que liderar el mercado de cannabis en América Latina, por lo menos desde el punto de vista de consumo. Perú es un mercado que, por más difícil que ha sido esta regulación, creo que tenemos una buena regulación. Pudo haber sido muchísimo peor. Podemos operar. Es una regulación que, a diferencia de la de Colombia, que está hecha más que nada para exportación, la norma peruana está hecha más para el mercado interno, para los pacientes. Y nada, yo creo que Perú nos puede servir como un mercado de prueba, como un mercado beta, para extrapolar luego eso a toda América Latina, ¿no? Con mira sobre todo a México y Brasil, que son los mercados más grandes de la región. El estatus actual de la regulación en América Latina es como lo muestra el mapa. La mayoría de países ya tienen alguna suerte de regulación. En Perú está permitido. Quizás podrían bajar un poquito la luz porque el contraste es muy bajo. En antes el caballero la puso muy bien, no sé por qué lo revisaron. Sí, Las luces. Que no son muy inteligentes. Hemos tardado 15 minutos en poner una. Entonces, en Perú podemos hacer uso medicinal del cannabis y cultivar nuevamente. Mi propia opinión. Sí, está viva la sala. Continúo mientras solucionan el problema. En Perú se puede cultivar y se puede consumir cannabis para uso médico. En otros países, como es el caso de Brasil, Brasil tiene una regulación muy particular que no permite el cannabis per se, pero permite el CBD, que es un cannabinoide, del cual vamos a hablar en un momento,
permite el CBD, no lo permite producir todavía, pero lo permite importar como uso compasivo, que son unas importaciones extraordinarias. Gracias. Con unos impuestos muy complicados, pero es un mercado gigante y a medida que se va desarrollando es el mercado más grande de América Latina, 210, 220 millones de habitantes. Y luego, para mí el mercado que va a dar mucho que hablar en los siguientes 2 o 3 años antes que Brasil es México, por una diversidad de motivos. No solamente son 130 millones de habitantes, sino que además está al costado de Estados Unidos. La regulación, a medida que va avanzando la regulación mexicana, eso va a empujar a Estados Unidos a que también vaya regulando a nivel federal, y eso va a abrir un montón de oportunidades a nivel de inversión, sobre todo porque ahora el sistema financiero tiene muy impedidas las transacciones y transferencias dentro de Estados Unidos e internacionales. Entonces el mercado mexicano tiene una importancia no solamente a nivel comercial, sino a nivel geopolítica. Es consensual. Sí, esperamos acá. Sí, o sea, cada vez que tú mueves la mano se va a aprender. Déjame mover la mano. Va a quedar quieto. Mueve la mano, se va a aprender. Ahí estoy. ¿Cómo le paso la señal para que me pasen la diapositiva? Ahora, cuando hablamos de inversión, es importante ver qué es lo que... Bueno, me voy progresivo. Es importante ver qué están haciendo los fondos, los VCs más importantes que ahorita están en Estados Unidos, y más o menos de qué se tratan sus portafolios. Muchos han invertido en cultivos. El cultivo sigue siendo uno de los destinos de inversión más importantes porque es quienes proveen las materias primas. Pero también se ha diversificado en una serie de servicios aledaños como telemedicina, desarrollo de producto, e-commerce, que van de acuerdo a la industria y nos permite generar ecosistemas en donde podemos enlazar eficientemente la producción con la generación de demanda, que es lo que nos falta. Lamentablemente en los últimos años se invirtió mucho dinero en producción sin saber a quién les íbamos a vender el cannabis, y de manera legal, lógicamente, pero pocos se enfocaron en la generación de demanda, y todo mercado necesita un generador de demanda, o varios. Entonces, si vemos, tenemos Healy, que es una plataforma de telemedicina muy interesante, que no solamente se enfoca en cannabis, sino también otro tipo de tratamientos alternativos como los psicodélicos. Y por acá tenemos e-commerce, dos plataformas muy interesantes de e-commerce, claro, bien enfocadas en el mercado recreativo, que bien podrían ser adaptables a los mercados medicinales, que es por donde empieza toda la industria, ¿cierto? Y ahora, bueno, voy a pasar a presentar a mis copanelistas, empezando por las damas primero. Indica Capital es un fondo, es un VC mexicano, como basado en México, pero con mucha hambre de invertir en América Latina. Le cedo un poco el micrófono a Maísa Vivieja, que es la CEO del fondo, para que nos comente un poco de Indica. Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy contenta de estar aquí hablando de lo que es el mercado de cannabis, pero con una perspectiva financiera. Indica Capital es el primer fondo de inversión de capital privado con la tesis exclusiva de cannabis y cáñamo en la región de América Latina. El fondo nace en el 2018. Operativamente las primeras inversiones se hacen en el 2019. Y para el 2021, que cerramos la meta de los primeros 3 años, había tenido un crecimiento en valor de aproximadamente el 3000% anual, ¿no? Esto es muy interesante como ejemplo de lo que pasa en el mercado de cannabis. Aproximadamente el 85% de las inversiones que se hicieron fueron un fracaso. Y nada más con el 15% restante es que se obtuvieron esos rendimientos. Otro factor a tomar en cuenta es que el mercado de cannabis en América Latina todavía no es un mercado establecido. Los países, como es el caso de Perú,
que es de las legislaciones más avanzadas, donde el mercado tiene, pues yo creo que la mayor madurez, tal vez con la excepción de Uruguay. Pero todavía ni siquiera se puede considerar un mercado que esté en una etapa temprana, ¿no? Es un mercado que apenas se está planteando. Sin embargo, no es un mercado emergente. ¿Por qué? La industria es una industria súper desarrollada. La tecnología que requiere la planta para ser transformada es tecnología de vanguardia y tecnología específica a la planta. Hay más de 50 años de investigación sobre todo lo que se puede hacer con esta planta. Sin embargo, apenas las leyes en esta región están transitando a poder integrar todo lo que económicamente puede implicar esta planta. Lo que ha motivado que las economías busquen la legalización es básicamente la tendencia que vimos en Estados Unidos y Canadá a la hora de legalizar. La gran diferencia es que Estados Unidos, los estados que realmente se han visto beneficiados por esta legalización, empezaron legalizando la parte lúdica, la parte de uso adulto, que es la parte que mayor polémica genera, que es la parte, como la marihuana popularmente hablando, y que tiene un estigma que va muy de la mano, que es muy difícil de sacudir. En el caso específico de México, tenemos además la barrera del narcotráfico. Para el mexicano promedio, no hay un mexicano que no haya sido tocado de una u otra manera por el narcotráfico y que no asocie la marihuana con sangre, de una u otra forma. Nada podría distar más de la realidad económica de lo que es el crimen organizado en mi país hoy por hoy. Pero esa idea permea económicamente, es decir, tiene un costo real y un costo sobre lo que es la maduración de mercado. En ese sentido, Perú ha logrado avances mucho más significativos, tanto que ya tienen una normatividad y un mercado incipiente. Entonces, bueno, el punto precisamente de Indica Capital, al invertir de manera regional, es poder disminuir los riesgos asociados a la inversión en esta planta y en la región. Como bien mencionaba José, tenemos los números, ¿no? Nada más la población nos da datos de consumo. Pero además de tener los números, tenemos el clima, tenemos la historia y tenemos ya el consumo recreativo con tendencias que te marcan hacia dónde va la demanda. Si gran parte de este consumo recreativo se da en un ambiente de ignorancia, ¿no? Donde es alguien que busca quemarse un churro. Sí, por la razón que fuere, pero están buscando algún beneficio en muchos casos que se puede obtener sin la parte lúdica en la propia planta. Por ejemplo, todos los pacientes que están terminales o pasando por un tratamiento complicado y no pueden tener la garantía en el mercado informal de que lo que van a consumir, uno, va a ser replicable, dos, va a ser de calidad, tres, no tiene factores de contaminación. O sea, en fin, este mercado ya está mapeado, ya está establecido, pero no había todavía instituciones, en el caso de México, más allá de la PGR, hablando de arrestos y cuántas toneladas de marihuana quemaron, pero no había datos para como poder saber cuántos pacientes con cáncer buscan tratar su malestar con CBD. Hoy por hoy, una de las grandes ventajas que hemos logrado adquirir en Indica Capital es a través de las inversiones y a través del análisis de consumo poder mapear estas estadísticas, y esto nos permite también poder generar inversiones mucho más responsables socialmente y responsables a la hora de proyectar utilidades para el inversionista. ¿A qué voy con todo esto? El ecosistema canábico hoy por hoy empieza a volverse institucional. Y me parece que este tipo de foros son fundamentales para poder asegurar eso, para poder dar trazabilidad al dinero, trazabilidad a todas las empresas que nacen, ¿no?, acompañadas de esto. Y
una de las misiones que tenemos en Indica Capital es además asegurarnos de fomentar el desarrollo, porque es algo muy bonito en el mercado canábico también. Como es un mercado que nace, la parte se legaliza en el siglo XXI, viene acompañado también de los valores del siglo XXI. Es más fácil escribir las reglas a partir de lo que ya creemos que adaptar toda una industria a lo que viene siendo el nuevo paradigma, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace Indica Capital? Invertir en cannabis en esta región y poder dar transparencia a lo que es el método que se usa para la inversión, asegurando de esta manera disminuir los riesgos. Gracias. Luego tenemos a Andrés Vázquez, que es el CEO de CanFarm, que es la primera y única empresa que tiene licencia para cultivar cannabis en el Perú, lo cual es admirable, es una labor, ya nos va a contar un poco Andrés, pero es alucinante. O sea, no me imagino lo que he tenido que pasar para conseguir esa licencia. Entonces les doy la palabra. Gracias, José. Buenas tardes. Y soy Andrés Vázquez, como dice José, gerente general de CanFarm. En efecto, al día de hoy, bueno, CanFarm es la única empresa que tiene una licencia de cultivo, pero bueno, eso es cuestión de tiempo, espero. Pero sí fuimos la primera en recorrer este camino. El día de hoy, fuera de contarles un poco la experiencia de CanFarm, voy a tratar de compartir con ustedes lo que desde nuestro aprendizaje vemos como oportunidades, tanto para inversionistas como para emprendedores en el sector. Dado el marco regulatorio que tenemos en el país, nosotros desde nuestra formación, si bien nuestro enfoque siempre fue ir más allá del cannabis, nosotros desarrollamos productos a partir de diversas plantas medicinales. En el caso de cannabis, la regulación obliga a que uno sea un laboratorio farmacéutico para poder acceder a una licencia de cultivo. Entonces, eso es a lo que se refiere José, ¿no? La ruta es un poco larga. Pero bueno, nosotros tomamos ese camino, certificamos laboratorio y luego aplicamos a las licencias cumpliendo con las exigencias de la regulación. Estamos localizados en una finca al norte de Lima, en Sayán, donde el proyecto incluye, como les decía, no solamente el desarrollo de cultivo de cannabis y cáñamo eventualmente, cuando la regulación lo permita, pero también el desarrollo de productos con otras plantas medicinales. Bueno, más adelante les voy a compartir algunos conceptos que creo que son importantes de conocer respecto a las ventajas que nos da la regulación y evidentemente abiertos a las preguntas. Perfecto, gracias Andrés. Es que el tema de lo que dice Andrés, para poder tener una licencia de cultivo, te obligan a hacer laboratorio farmacéutico, es como un arroz con mango porque te obligan a tener dos perfiles al mismo tiempo, el perfil agrícola y el perfil farmacéutico. Encontrar, para empezar, talento que agrupen a las dos características es complicado. Entonces, más allá de desarrollar toda una industria con esos dos perfiles, son dos perfiles que solamente en la industria de cannabis he visto que se cruzan. Entonces, plantas medicinales. Bueno, plantas medicinales. Luego tenemos a Altitude Consulting, tenemos a Heinz, que es el gerente general de Altitude. Altitude es el primer, hasta ahora, laboratorio de analítica en cannabis en el Perú. Cuéntanos un poco tu experiencia. Gracias. Sí, mi nombre es Heinz Jungblut y bueno, nosotros somos Altitude Consulting, somos el primer laboratorio que hace ensayos en cannabis medicinal, ¿no? Determinación de potencia, terpenos, solventes residuales, pesticidas. El cannabis en esta parte de la región, en Latinoamérica, se ha definido como cannabis medicinal, en su gran mayoría, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista regulatorio, el cannabis es un fármaco, aunque en el compendio internacional todavía no lo es tratado como tal, regulatoriamente. Por lo tanto, los requerimientos y requisitos para poder lograr una licencia tanto de una planta de producción
como una certificación, una licencia de un producto, el tratamiento es el mismo que el de un fármaco. Tanto en realidad en todas las agencias regulatorias de la región, ¿no? El DIGEMIT, INVIMA, INVISA, ANVISA, todos ellos consideran el cannabis como un fármaco y por lo tanto hay que hacerle control de calidad, ¿no? Nosotros hacemos eso aquí en el Perú y nos hemos dedicado exclusivamente a hacerlo en cannabis y es importante porque de esta manera podemos garantizar la calidad del producto, porque esperamos del cannabis medicinal un efecto farmacológico deseado, ¿no? O sea, ya sea dolor, ya sea desinflamatorio, o sea, en fin. Y para eso necesitamos conocer en qué cantidad y cuáles son los metabolitos que están dentro de ese producto, ¿no? Hablamos hoy día en la mañana, ahora hace un ratito, que no es como un Panadol, ¿no? Todos conocemos aquí el Panadol, o sea, el Panadol es 1 más 1, sabemos que lo que tiene. El cannabis es una sumatoria de un complejo de varios productos, entonces necesitamos hacerle control de calidad. Y nosotros en Attitude Consulting pues tratamos de que el producto que se comercializa en el Perú sea de la mejor calidad que bueno, está garantizado por los que lo producen, ¿no? Pero necesita de todas maneras pasar por un tercer ojo que lo evalúe, ¿no? Claro, ¿y qué es lo importante? ¿Por qué nosotros cuatro y los otros actores que están en la industria empujamos mucho y tenemos no una batalla, pero una cruzada contra la informalidad del cannabis informal? Porque precisamente es importante saber, cuando uno ingiere o consume una medicina, tú sabes exactamente que estás consumiendo paracetamol de tantos miligramos y el médico te ha recomendado por esta y estos otros motivos. Y cuando uno consume cualquier medicina informal, no tiene idea qué es lo que está consumiendo. Y el cannabis es exactamente lo mismo, pero más complejo, porque como dice Haynes, tradicionalmente la medicina es una molécula que trata una dolencia, y el cannabis es una serie de moléculas que tratan una serie de dolencias, entonces es aún más complejo. Entonces es súper importante la analítica y que haya trazabilidad desde, como dicen los americanos, from seed to sale, ¿no? Que la trazabilidad sea desde que plantas la semilla en el suelo hasta que dispensas el producto al cliente. Porque si no, al final, en el mejor de los casos, te están estafando y no te están dando la concentración de cannabinoides que te prometieron, y en el peor de los casos, te estás envenenando, porque hay una serie de toxinas que podría tener el cannabis que pueden ser muy nocivas para la salud. Por último, les quiero hablar un poco de lo que es Futura Farms. Futura Farms es una empresa peruana. Nuestra misión es democratizar el acceso al cannabis medicinal y justamente lo que buscamos es bajar las barreras, ¿no? Bajar las barreras para que le sea más fácil a la gente acceder a tratamientos con cannabis medicinal. ¿Y qué significa bajar las barreras? No solamente es tener el producto en el punto de venta, sino como las regulaciones en América Latina son medicinales, también quiere decir facilitar a la gente el acceso a los médicos para que puedan prescribirle su medicina. Y no solamente es eso, también es educación, porque como dice Maísa, hay un estigma muy fuerte con el cannabis, hay un estigma muy fuerte con la marihuana, sobre todo en países como los nuestros, Perú, México y otros países de América Latina que somos tan conservadores. Entonces, hay mucho trabajo, que es trabajo de hormiga, de educación, no solamente al paciente, sino al médico. Porque, como mencionamos antes, el médico está acostumbrado a tratar una dolencia con una molécula y acá le estamos cambiando completamente el mapa. Y en Futura Farms, en Orgánica, que es nuestra plataforma, lo que buscamos es desarrollar ecosistemas donde los pacientes o usuarios puedan encontrarse no solamente con el médico, sino también con el retail que le va a dispensar el producto.
Entonces de eso se trata Futura Farms. Nuestra misión es, como dije al principio, democratizar el acceso al cannabis medicinal en Perú y en América Latina. Entonces, quiero darle la palabra un ratito a Andrés para que nos cuente por qué Perú, por qué América Latina, por qué es importante comercialmente, a nivel de inversión, geopolíticamente, climáticamente Perú, para la producción de cannabis, no solamente a nivel Latinoamérica, que según como yo lo veo a nivel personal es el primer paso, sino a nivel mundial. ¿Por qué Perú está bendecido para poder producir cannabis? Vale, gracias José. A ver, como dijo José Ignacio, esta es una industria que desde el punto de vista de su estructura reúne el sector agrícola con el sector farmacéutico, ¿no? En realidad pues, es agroindustrial, pero con un sesgo farmacéutico dado el mercado al que se dirige. Entonces, primero el componente agrícola. Ahí la verdad que tenemos una serie de ventajas comparativas muy claras, ¿okay? La forma más fácil de hacer un paralelo para quienes están familiarizados un poquito con la agroindustria peruana es el caso del arándano. En realidad, como cultivo, el cannabis medicinal tiene muchas similitudes con el arándano, ¿okay? Y como sabemos, el arándano, Perú hoy día ya es, entiendo, el exportador número 1 y creo que es el productor número 2, pero digamos estamos encaminados a ser líder mundial en arándanos. Ese mismo camino es el que se recorrería en el caso de un cultivo de cannabis medicinal. Estas ventajas están, digamos, ubicadas en varios puntos en el país, pero particularmente la costa, digamos, se presenta como un espacio ideal para trabajar el cultivo. Entonces, esta ventaja evidentemente nos genera, permítame que me pare, más fácil, algo mejor. La costa, sobre todo la parte que corresponde a nuestro desierto subtropical, tiene condiciones inigualables para el tema del cannabis. Hay mucha gente, en verdad, que no lo sabe, pero hay expertos de fuera que vienen a Perú y que siembran cannabis en otros lugares y saben que están esperando para sembrar cannabis aquí. Tenemos una luminosidad en la costa que es óptima para el desarrollo de este tipo de cultivos, ¿okay? Con una temperatura promedio que la verdad que funciona espectacular y prácticamente sin lluvia. Eso conlleva toda una serie de características para el cultivo. Primero, digamos, de forma natural, en la costa irrigada, evidentemente, ¿no? Tenemos una ventaja en el sentido de que puedes manejar el cultivo a campo abierto, sin tener que protegerte de las lluvias, ¿okay? Y al no tener esas precipitaciones también tenemos una carga de humedad, ¿okay? Más baja que otros países. Entonces, en Colombia, ¿okay? Que es donde hay mucho más desarrollo hasta el momento, sobre todo por el espacio regulatorio, ¿okay? Colombia usualmente se protege de las lluvias y tiene que luchar contra la humedad. Entonces, al final del día, a nivel de productividad y a los costos del manejo de plagas que tiene el cultivo, esa sumatoria hace que Perú tenga muchas más potencialidades para tener un costo de producción en campo, ¿okay? Que es la parte 1 del escenario, es la producción de la flor. Le sumamos a eso temas de energía, sobre todo en zonas donde finalmente se pueden hacer contratos de energía competitivos, el costo de mano de obra, y eso hace que al final del día apuntemos desde Perú a un costo medio por gramo de flor, que es el indicador que vamos a estar buscando, inclusive menor que el de Colombia. Entonces ese es el punto 1. Pero luego viene el espacio farma y el espacio regulatorio. En Perú tenemos una regulación que en realidad es muy buena de forma comparativa. Primero, es una regulación que, por ejemplo, a nivel de tipos de cultivo, la licencia de cultivo de cannabis te permite trabajar diferentes variedades de plantas, independiente de la concentración de metabolitos que tengan. Entonces no estamos limitados, como en otros países, a manejar cultivos, por ejemplo, con un máximo de THC o con un máximo de CBD. Nosotros aquí podemos tener plena libertad en el tipo de genética que vamos a usar. Segundo, como es una normativa que cuelga del sector salud, y si bien es una barrera, como se los decía, o es un requisito alto el ser un laboratorio farmacéutico para poder cultivar cannabis, desde el momento que uno accede a la licencia, ya está parado en un estándar diferente. Entonces ya tiene una cadena de producción que le va a permitir tener un producto de grado farma,
cosa que no sucede en otros países. En Colombia uno puede ver cientos de empresas y no llega a los dedos de una mano las que realmente tienen el estándar que en Perú te exigen para empezar, ¿no? Y adicionalmente, que es otro componente que a veces es sobrevolado, la regulación de Perú permite el registro de productos, ¿okay? No solamente como categoría de medicamentos, sino como categoría de producto natural en salud o un fitoterapéutico, que eso es algo que por ejemplo Colombia se dio cuenta muy tarde y han estado corriendo para recuperar el paso. Brasil no permite el registro todavía como tal, es un proceso más largo y es un problema que uno encuentra en varios países. Entonces la sumatoria de factores hace que en Perú puedas cultivar una flor a una muy alta calidad, a un costo competitivo, la puedas transformar a nivel farma y puedas registrar productos, ¿no? Como comentábamos hace unos días, no por nada, una empresa colombiana muy conocida, que en un evento de inversión hace unos meses fue premiada como la mejor empresa de Latinoamérica en cannabis, dijo que su plan era producir y exportar desde Perú, siendo de origen colombiano. No sé si tenía algo más en este espacio. Bueno, solo una imagen para mencionar que en todo caso lo que estamos diciendo ya no es teoría. En Perú ya se ha cultivado cannabis legal, así que hay números y hay data sobre la cual están basados lo que les estamos comentando el día de hoy. Y desde un punto de vista de acceso al paciente como desarrollo de mercado, ya aquí me van a ayudar mis compañeros a desarrollarlo un poquito más, la regulación peruana también tiene una serie de características que, digamos, si bien por un lado contribuyen a que el crecimiento haya sido lento, nos generan una serie de ventajas también. En Perú, cualquier médico puede recetar un derivado de cannabis. No se necesita una certificación especial o ser de una especialidad en particular. Los médicos pueden recetar cannabis de diferentes tipos, formulaciones, presentaciones, formas farmacéuticas, no están limitados y tampoco están limitados a una patología. Es total derecho y decisión del médico si usa cannabis para una patología en particular, qué tipo de cannabis y cómo lo receta y la posología. Entonces el médico tiene en realidad mucho control, pero tiene mucha libertad en el sector. La distribución de cannabis, si bien se debe hacer a través de establecimientos autorizados, son farmacias. Entonces la red de farmacias ya está en el Perú. Simplemente hay que acceder a una licencia, que en verdad no es tan complicada tampoco. A diferencia de otros países donde, digamos, desarrollan establecimientos específicos para poder vender cannabis, acá no lo necesitamos. La infraestructura ya está puesta. Hay categorías de productos, mencionar la posibilidad de registrar productos, pero también se pueden trabajar productos sin necesidad de registro, bajo lo que se conocen como fórmulas magistrales, que hoy día es la mayor parte de productos disponibles en el país. Hay un proceso de registro de pacientes necesario, bueno, varios coincidimos que es una barrera, pero finalmente tampoco es tan complicado hacerlo, y nuestra regulación contempla que los tratamientos de cannabis sean incorporados en los programas de seguro. Todavía no lo estamos viendo, en verdad, es un proceso y varios de nosotros estamos trabajando para ello, pero por lo menos está reconocido en la regulación. Entonces, hay componentes de la regulación en realidad que hacen que este mercado deba seguirse desarrollando de forma muy positiva. Entonces, un poco nos preocupamos por tener diferentes perfiles en este panel. Tenemos el perfil analítico, el perfil de inversionista, el perfil de grower, y bueno, yo soy más un perfil de generador de demanda, y para poder tener la perspectiva de inversión de la mayor parte de los eslabones de la cadena de valor, ¿no? Una pregunta que sí me interesa hacer, porque yo lo he vivido, y levantar capital en cannabis es un dolor de cabeza por una serie de motivos. Me gustaría preguntarles cuáles son las mayores barreras o cuáles han sido los mayores dolores de cabeza para ustedes al momento de levantar capital. ¿Sí? Bueno, en el caso de Altitude, el capital es al 80% norteamericano, ¿no? Es un laboratorio que ya tiene más de 20 años en Estados Unidos.
en Colorado. Y bueno, es tecnología traída directamente ahí, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista para nosotros el levantamiento de capital no ha sido muy complejo porque es tecnología lo que hemos traído, ¿no? No tanto digamos, dinero en efectivo, porque aquí en el Perú no se produce la tecnología, hay que importarla, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido. Pero sí, yo creo que el reto pasa por la generación de demanda, ¿no? Nosotros analizamos en la medida de que se produce. Entonces, yo creo que por ahí sí va el asunto, ¿no? Altitud es un laboratorio que se caracteriza por la capacidad tecnológica que tiene, ¿no? O sea, tenemos equipos de punta para poder analizar estos productos y garantizar la calidad del producto que se despende al paciente final, ¿no? Es muy importante, creo, para nosotros, para el mercado de cannabis, más que nada, determinar que lo que se vende es lo que se dice. Porque si alguno de aquí, no lo sé si ha consumido en algún momento algún producto de cannabis, la idea de lo que se estila es, oye, pero eso que consumí no me hace nada, sigo el mismo problema, ¿no? O sea, y de otra vez, oye, no, pero a mí sí me funcionó, y por allá, no, yo tampoco. Es la poca estandarización de los productos por el hecho de no haber garantizado la calidad y por tener un mercado negro muy grande en el Perú. Entonces, el peruano al menos, no sé si pasa en México, pero tiene esta idea de la automedicación muy arraigada, ¿no? Entonces, todos son farmacéuticos en el Perú. Todos, a mí me costó 5 años estudios de terminar como farmacéutico, pero aquí todos somos farmacéuticos. Todos sabemos que para la gripe tal cosa y para el otro tal otra, ¿no? Y pasa lo mismo con el cannabis, ¿no? Y eso creo que es importante remarcar. Si vas a comprar un producto, sobre todo de la especificidad del cannabis, que sea un producto garantizado y de calidad. Y si la recomendación en general es no te automediques con el cannabis, peor todavía, no lo hagas, porque puedes tener problemas serios más allá de un mal viaje. Si no, una sorpresa bien complicada por un par de horas. Sí. Disculpa que te haya cambiado la pregunta, pero yo sí, al menos con respecto al consulting, el tema de levantamiento de capital fue algo sui generis, ¿no? Por eso quise enfocarlo del otro lado. Okay. Maisa, en tu caso, tú lo ves del otro lado, ¿no? Tú eres la que invierte. También tienes que levantar fondos por tu lado, pero tú eres la que decide invertir. ¿Por qué decidieron invertir en cannabis en un estadio tan temprano, en una industria tan compleja y tan regulada? En una zona tan En compleja. una zona tan compleja, sí. Emociones fuertes, les gusta. No. En realidad, uno de los socios fundadores viene ya de experiencia en el mercado de cannabis en Estados Unidos. Entonces, él, teniendo ambas nacionalidades, se juntó con un grupo de amigos y dijo, esto ha sido un boom, me ha ido excelente, va a pasar para acá, entonces hay que anticiparnos, ¿no? Tenía ya una licencia para precisamente análisis de certificaciones en control de calidad. Ningún mercado de cannabis va a existir si no hay trazabilidad y estandarización. O sea, es un componente necesario, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, la primera inversión que hicieron fue precisamente en un laboratorio de control de calidad. Ese laboratorio todavía no está operando en México y sin embargo ha tenido plusvalía. ¿Por qué? Porque como es una licencia, precisamente, el laboratorio como consorcio sí está operando, la base de datos sí sigue creciendo. O sea, a pesar de que en otro tipo de mercados, si yo quisiera
no sé, invertir en farma tradicional y voy a poner una fábrica para hacer aspirinas o cualquier tipo de medicamento y la dejo parada 4 años, ya parece que me va a estar dando valor, ¿no? Aquí en el esquema específico del mercado de cannabis, las propias características de cómo ha venido desarrollándose el mercado implican cooperación e implican registro, ¿no? Hay muchísimo registro de cepas. Hoy por hoy existen más de 2000 cepas registradas. Entonces, eso tiene un valor intrínseco. Así es que, bueno, por un lado. Y luego, por otro lado, la metodología. Todo lo que es investigación médica, ahorita genera una cantidad de conocimiento que en la farma tradicional, digo, obviamente hay muchísimos avances y demás, pero ya sobre patologías específicas. En el cannabis, no, es sobre todo. Entonces, con más de 400 cannabinoides por explorar, pues siguen saliendo muchos efectos positivos. Perdón. No, pero sí, ¿cuál es el...? ¿Cómo decides? Sí. Bueno, entonces así fue como nació Indica Capital, pero a partir de entonces, ¿qué sucedió? Yo empecé a trabajar en el fondo de inversión hace un año, en enero de... bueno, ya, casi 2. En enero del 2021. Cuando yo llego a trabajar al fondo, ya había asesorado a quienes estaban administrando, que eran los mismos accionistas, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, los accionistas de Indica son los inversionistas de Indica, es 100% capital privado y del mismo grupo inicial. No han abierto todavía levantamiento de capital. Pero bueno, cuando llego a asesorar es precisamente por la diversificación de productos que empiezan a invadir el mercado y la necesidad de institucionalizar el proceso para la colocación de fondos. Los retos han estado en la informalidad. No nada más la informalidad del producto, sino la informalidad que tiene el propio mercado. Es informalidad de consumo, es informalidad operativa, es informalidad de registros, es una informalidad en todo. Y en las etapas tempranas, como es un mercado con tanto estigma, los primeros inversionistas tienden a ser inversionistas lúdicos, ¿no? Que de alguna manera dicen, pues le voy a experimentar. Hoy por hoy, afortunadamente, ya hemos brincado en ciertas regiones estos estigmas. Y cada día más se ven los beneficios de invertir con una estrategia. Entonces, ¿cuál es mi principal reto? Mi principal reto es que el proyecto en específico tenga un equipo sólido, el factor humano. Yo diría que un 80% de las decisiones de inversión son a partir de eso. En el caso de México, ahorita no hay nada relativo a la planta que sea ilegal. No hay nada legal. Todo, bueno, no. El CBD medicinal sí es legal. Perdón, el CBD medicinal sí es legal. Pero de ahí en fuera, todos los demás productos derivados de la planta o la planta en sí no son ni legales ni legales. Es decir, estoy en una zona gris donde todo es permitido. La propia regulación viene del consumo. Entonces, en este esquema para invertir, lo que tiene que hacer es, además de sentido el equipo, sentido el producto que estén vendiendo, para poder enlazarlo en los portafolios. O sea, es decir, que sea un eslabón más. El laboratorio puede certificar, si todavía yo no tengo venta, no me dice mucho. Pero, por ejemplo, una plataforma de telemedicina, cuando ya tengo medicina o una farmacéutica que puede ofrecer este producto, hace todo el sentido. Una importadora de esta materia prima, porque todavía no tengo cultivo, hace todo el sentido. Y ninguno de estos viene además, al día de hoy, ninguna inversión que haya hecho Indica Capital viene asociada a cultivo. La primera inversión que consideramos hacer en cultivo es precisamente aquí en Perú, por todas las características que mencionó Andrés, ¿no? Pero eso es
de las cosas que a mí me permiten controlar los riesgos en las inversiones y que han funcionado. Gracias, maestra. Y una experiencia que sí me interesa conocer a más detalle es la de Andrés, porque Andrés, el proyecto de Can Farm es el proyecto que más capital ha requerido en Perú. Ha sido una aventura, yo entiendo, bien cuesta arriba, pero quisiera saber cuál ha sido la experiencia en mercado de capitales de Can Farm, cómo han podido sortear todas estas vicisitudes que nos han puesto la pandemia, el Estado, el mercado, etcétera, etcétera. Vale. A ver, les cuento la experiencia y en paralelo los aprendizajes. La particularidad regulatoria del país nos marcaba que, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, nosotros acá teníamos que invertir primero y pedir la licencia después, porque tenías que ser laboratorio farmacéutico y eso implica que lo tienes que construir y tiene que estar operativo. Tienes que tenerlo listo para arrancar a producir al día siguiente de la licencia. Ese es un concepto bien particular en nuestra autoridad regulatoria, en Digémita en general. Te certifican y tú tienes que estar listo para el día siguiente empezar a fabricar. Implica personal, infraestructura y todo lo que se puede ocurrir. Entonces, eso a nosotros nos marcó, a los fundadores, una ruta bien clara. Nosotros teníamos que no podíamos hacer como en Colombia, hacer un PowerPoint, sacar la licencia y de ahí levantar la plata. Teníamos que sí hacer un PowerPoint para levantar la plata, para recién poder hacer todo el camino, y evidentemente teníamos que poder convencer a alguien, digamos, como lo escuché en una charla previa, sin ningún track record, porque no habíamos hecho esto en cannabis antes, ¿no? Entonces la verdad que, digamos, y yo además sin conocer este mundo que estoy aprendiendo a conocer en estas conferencias, hicimos lo más o menos obvio, es decir, mis fundadores hicimos el proyecto, lo cuantificamos, y lo primero que volteamos con Friends and Family, digamos, le presentamos, algunos apoyaron, digamos, otros creyeron que era un absurdo, sabiendo además que nosotros empezamos a hablar del proyecto cuando no había reglamento todavía, no había ley, no había reglamento. Lo hicimos, el proyecto se conceptualizó en el 2018. Evidentemente avanzamos, nos vimos que nos íbamos a quedar recontra cortos, entonces ahí, bueno, tuvimos que tomar una decisión, buscamos una empresa con experiencia agrícola muy cercana a nosotros, a los fundadores, y en realidad le dijimos, mira, esto es así, necesitamos esta cantidad de plata y evidentemente estamos dispuestos a entregar una gran porción de la empresa, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que creo sucede mucho en estas rondas secuenciales de inversión, no conozco toda la terminología que he escuchado esta mañana, nosotros, si mal no me equivoco, en el primer paquete de inversión entregamos el 80% de la propiedad, porque lo que necesitábamos era una muy buena cantidad de dinero. Ya al día de hoy, digamos, en otras etapas posteriores, la empresa ha entrado alrededor de $8 millones. Había que comprar una finca, hacer un laboratorio, tener capital de trabajo y empezar a operar, ¿no? Ese fue el punto inicial. Aprendizajes, evidentemente, como alguien que haya operado en un momento en un mercado imperfecto, un mercado altamente regulado, se supone que esto genera, evidentemente, barreras de ingreso. Es verdad, ¿no? Ahora, como le explico a todo el mundo que nos ve raro a veces en Perú, sobre todo dado los eventos de los últimos meses, la regulación está hecha para todo, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Yo siempre lo digo cuando me dicen que soy la única licencia, y ruego el día que hay una segunda, porque me miran rarísimo cuando ven que solo hay una, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que finalmente estas barreras, lo que aportan, digamos, también lo complican en cuanto a la no predictibilidad. O sea, que fue un gran problema al inicio para mí, porque, digamos, ponía la mejor de las caras y le decía a quienes apostaron en nosotros, yo apunto a tener la licencia para esa fecha, pero está muy fuera de mi control, porque no solamente depende del ritmo que las autoridades decían ponerle a esto, se pueden imaginar si además era la primera que iban a evaluar, y segundo, que es nuestra regulación nos hace un camino que es secuencial en la licencia. O sea, nos pasa una inspección primero y después va a otra autoridad y pasa a otra y después va a otra autoridad, no es en paralelo. Entonces la incertidumbre fue muy alta, ¿no?
Y eso nos generó evidentemente un consumo de recursos muy fuerte en el camino, nos fue muy desgastante en esa etapa. Ya una vez que llegamos a la licencia, o estar realmente muy cerca de la licencia, sí salimos a presentar la empresa afuera, digamos, nos fue, creo yo, relativamente bien considerando el entorno, ¿no? Que fue claramente un aprendizaje muy fuerte para mí en lo particular, porque claro, todo se veía muy chévere porque era una industria naciente, pero hacer una industria naciente es un tablero con piezas en movimiento en todos lados. Entonces la regulación del país de vecino cambia, la del otro lado cambia, y meten a la cárcel a alguien allá, y un presidente hace algo, y en verdad todo afecta al entorno, porque al final nos miran como inversión en cannabis. Entonces, por ejemplo, para cuando yo salí a buscar plata afuera, y había mucha gente que había perdido dinero en Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia sacaron, como había muy pocas exigencias para poner licencias, habían 500, 600 licencias. Y mucha gente dijo, ¿no? Hago la de Midas por una licencia, y ahora las licencias uno las recoge en la calle en Colombia. De hecho, nosotros tenemos una licencia de cultivo en Colombia que no usamos. Ahí está. Entonces, claro, cuando salí, ¿no? A hablar de Perú, licencia de cultivo, no, hay gente que decía, o sea, otro a Colombia. Entonces el entorno, evidentemente el momento afectó mucho nuestro discurso, ¿no? Y bueno, ya en un plano más doméstico, desde pues, abril del año pasado, más precisamente junio del año pasado, todos los inversionistas peruanos dijeron stand-by, ¿no? Que supongo que le ha pasado a muchos negocios desde junio del año pasado, ¿no? Evidentemente el contexto país nos ha quitado del mapa completamente, ¿no? Sumado a que Colombia tenía un upgrade regulatorio también. Colombia acaba de autorizar la exportación de la flor, eso ha redinamizado el mercado colombiano. Entonces al final del día no solamente es que ese es el aprendizaje probablemente más duro, era al comienzo evidentemente nuestra lucha era el business plan, la presentación, el pitch, cómo vamos a armar, cómo vamos a ejecutar nuestro equipo, y evidentemente en el camino nos damos cuenta que todavía estamos compitiendo con la regulación de Malta, con la de Uruguay, con la inversión en Colombia, con lo que pasa en Estados Unidos, y podía estar muy bueno el proyecto, pero al final del día, digamos, competíamos con todos, ¿no? Entonces esa es un poco la historia. Ahora, lo que sí no quiero olvidar, ya hay preguntas, o sea, antes de pasar las preguntas, es que igual nosotros seguimos apostando a full por el desarrollo acá en Perú. Creemos que evidentemente había una dificultad en el manejo del tiempo, pero que el tema va. Nosotros estamos además muy enfocados en 3 plantas medicinales peruanas en general, y además creo que, ojalá haya preguntas sobre esto, en las oportunidades de inversión no solamente están en lo que nosotros hacemos, ¿no? Sino hay una serie de servicios y proveedores y temas conexos a la industria que son necesarios, y que, así como le pasa a Heinz con los equipos de la tecnología de análisis, no los tenemos localmente. Entonces hay un montón de cosas que emprendedores peruanos podrían desarrollar para atender también a la industria a medida que vaya avanzando, ¿no? Creo que ya hay preguntas. Antes de pasar a las preguntas, ese punto es importante, porque si bien es cierto, eso es un evento de VC, no de Venture Capital. Los Venture Capitalists buscan crecimientos altos, exponenciales, 3000%. Un fondo de cannabis no es precisamente a primera vista, a priori, lo más sexy para temas de growth. Sin embargo, si vemos la industria de cannabis como una cadena de valor en general, con una empresa como la que yo manejo, Futura Farms, que tiene la facilidad para escalar rápidamente a otros mercados, desarrollar Perú, desarrollar México, desarrollar Brasil, desarrollar Colombia, desarrollar los mercados latinos en Estados Unidos, que son importantes. Por ejemplo, Florida, el estado de la Florida es el tercer mercado más grande de cannabis en Estados Unidos, mueve entre 1.2 y es solo médico. Y es solo médico, y mueve entre 1.2 y 1.3 billón al año, es descomunal. Y Florida tiene un alto componente latino, entonces
a medida que nosotros vayamos desarrollando esos mercados y otros como nosotros, que espero que se desarrollen, exista la competencia, vaya creciendo, esos van a jalar a los laboratorios de control de calidad, a los growers y a los servicios financieros y a otras subindustrias dentro de la industria de cannabis, que va a hacer que el crecimiento sea alto en todos los eslabones de la cadena de valor. Y por eso es que consideramos que era importante tener esta conversación en este foro. No sé si hay preguntas del público. Sí, había preguntas. Sí. Por acá, mi pregunta, señor, ¿tu nombre? Andrés. Andrés, mi nombre es Nils, soy inversionista buscando oportunidades en este tema. No entendí bien, ¿tienes la licencia tener la planta y también fabricar la planta? ¿Quiénes son sus clientes? Entonces, acá en Perú, ¿las farmacias? Sí, claro. A ver, la licencia de producción con cultivo, que es como se llama, te permite al día de hoy importar la semilla, pero a partir del próximo año vamos a poder producir semilla acá. Ese es otro business. Pero ahorita puedes importar semilla, desarrollas el cultivo, tú cosechas la planta, haces el procesamiento post cosecha, digamos, extracción, en el caso de lo más tradicional, en el caso de cannabis, y como eres un laboratorio farmacéutico, yo lo puedo llevar hasta producto terminado. Entonces, de hecho, en la finca, además es así regulatoriamente, pueden entrar semillas y salen botellas o cremas o salen productos terminados del mismo sitio, todo integrado en un mismo ¿Y el sitio. mercado para ustedes es Perú, no importar? Estados Unidos no es posible. No, a ver, el mercado es un tema de foco. Hoy día nosotros nos hemos concentrado, de hecho tenemos filosofías parecidas en mucho lo que hacemos con José. Estamos muy concentrados en desarrollar el mercado de aquí, ¿ya? Y digamos un paralelo, es por una experiencia, yo vengo del sector agro, y por la experiencia de que sabemos que los productos de agroexportación se apoyan en cierta medida en el mercado doméstico también, por muchas razones, por aprendizaje, por consumo, por la segunda que no le exportas, o sea, hay un montón de temas. Entonces, nosotros lo que dijimos es, a ver, queremos trabajar el mercado local por interés, si quieres por amor local, pero además para aprender a vender. O sea, no quiero tener cannabis y recién aprender a vender cannabis, entonces hemos aprendido a vender. Entonces, nosotros como modelo, mientras hemos ido desarrollando el cultivo, empezamos a importar, y de hecho nosotros hemos importado productos de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, y lo vendemos a través de farmacias y con el apoyo en generadores de demanda, como en el caso de Orgánica. Pero la exportación está de todas maneras en la ruta de negocios, si no, igual sería chico, ¿no? El mercado peruano es un mercado beta, digamos. Nosotros como Futura Farm lo vemos como un mercado de prueba. Y lo que funciona en Perú normalmente funciona en México. Y el crecimiento en México... Y en toda la región. Exacto. Entonces, cuando extrapolas eso por eso también nos enfocamos en América Latina, porque el peruano es muy parecido al mexicano, al colombiano, al chileno, al ecuatoriano, al latino que vive en Miami, al latino que vive en Los Ángeles. Entonces, si desarrollamos y enfocamos productos en el mercado latino, que es un mercado altamente desatendido, sobre todo el cannabis, Perú nos sirve como escuela. No es simple, Y no es validador. fácil. Exacto. Porque no tienen los riesgos asociados a los mercados gigantes. O sea, bueno, digo mercados gigantes comparado, por ejemplo, el consumo en México al consumo en Perú. México está proyectado para, y ya este año, bueno, todavía no tenemos la normatividad en los productos que se ofrecen, el mercado más grande a nivel mundial en consumo, porque Estados Unidos todavía no cuenta como federal, ¿no? Ya que cuente como federal, pues, ajá. Pero hasta el día de hoy, lo que pasa es que México tiene muchísimos factores volátiles. Como decía Andrés, estás jugando ajedrez en tercera dimensión, digo en cuarta, mucho que sé. Pero con Perú lo que tienes es que hay como mercado beta, no es nada más el medicinal, sino también tiene servicios financieros, que va a ser un tema serio. O sea, como inversionista, los riesgos de invertir aquí en este sector son considerablemente más contenidos y se pueden replicar. Sí, tengo un par de preguntas. Una es si es que existe un paquete tecnológico con respecto al cultivo, ¿no? Se habla de que acá en Perú hay infinidad de variedades permitidas, por así decirlo, para el cultivo,
pero hay un paquete tecnológico, por ejemplo, llevando esto al negocio agroexportador, por ejemplo, Olmos, los concesionarios de Olmos, o las empresas que están en Olmos todos se juntaron para contratar una empresa que solamente se dedica a investigar lo que se puede sembrar en Olmos. Entonces ellos ya saben de que si siembran arándanos va a dar X toneladas por planta, o X toneladas por hectárea, etc., ¿no? Hay ese paquete tecnológico hoy acá, porque, o sea, generalmente o históricamente ha sido un cultivo ilegal, ¿no? Hace poco recién se ha permitido, es más, hay una empresa que solamente tiene la licencia para cultivar, y saber, por ejemplo, cuánto es el rendimiento hoy actualmente de planta convertido a miligramos, ¿no? Que es finalmente lo que se vende. Y otro es con respecto, ¿qué tan fácil es importar el aceite de cannabis en este caso? Considerando que un poco lo que hablaban ustedes es que no hay un estándar en el Perú, ¿no? O no necesariamente todos adquieren las mismas prácticas para el desarrollo del aceite, ¿no? Y eso hace de que efectivamente, como decía uno de los panelistas, que para algunos funciona y para otros no, y quizás es porque no hay el mismo control de calidad, ¿no? Entonces, pensando en un tema de comercialización, ¿está permitido hoy actualmente que una empresa pueda importar y pueda, no sé, poner un e-commerce de aceite o no? Vamos a repartir una respuesta. Yo agarro las agrícolas primero y les dejo las e-commerce después. No hay un paquete tecnológico. No hay un paquete tecnológico por la siguiente razón. La regulación que tenemos vigente al día de hoy cuelga el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se ha enfocado principalmente en la parte final del producto terminado y el acceso de pacientes. Ha tomado por sentado la parte de cultivo y se la ha dejado a agricultura. Agricultura, si bien le ha dedicado tiempo a establecer los parámetros para autorizar los cultivos, no le ha puesto mayor foco al tema de investigación o desarrollo de paquetes tecnológicos. Sin embargo, algunos de los aquí presentes también venimos trabajando para la presentación y esperamos aprobación de un proyecto de ley que autorice el cultivo de cáñamo. ¿Okay? El cultivo de cáñamo, si lo logramos hacer pasar, sí va a ser un cultivo, dado el término, que cuelga de agricultura y que va a ser visto como una posibilidad de desarrollo de un cultivo para ese sector, en cuyo caso sí seguramente tendría que ir acompañado con un paquete de difusión para esa parte agrícola, ¿no? Pero hasta ahorita no tienes eso. Nosotros como experiencia, en realidad, nosotros accedimos, digamos, nosotros tenemos un pasado en la consultoría, entonces nosotros habíamos hecho proyectos de asesoría en el tema, en la parte agrícola en Colombia, entonces había un network de donde pudimos rescatar el tema de paquetes tecnológicos. Los proveedores de material genético nos ayudaron un montón también, pero digamos, nuevamente, siendo todo esto está cubierto por el tema salud y por el laboratorio, digamos, funciona en entorno cerrado, ¿no? Disculpa, ¿cuál era la segunda pregunta? La importación y comercialización. Sí está permitida la importación de productos derivados de cannabis, siempre y cuando tengas una licencia y un permiso de droguería. Entonces te tienes que establecer como un establecimiento farmacéutico, droguería, y asimismo tramitar una licencia de cannabis. No es el fin del mundo conseguir la licencia de cannabis, hay muchas ya de importación, hay 50 más o menos. Son pocas las que están activas, pero no es el fin del mundo conseguir la permisología. Y el tema de e-commerce es una área gris. Técnicamente no puedes vender por delivery productos con THC, con más de 1% de THC. CBD es un loophole, es interpretativo. Nosotros hemos consultado varias veces con el ente regulador, con DIGEMIT, nos dicen que sí, se podría, el último proyecto de ley lo contempla de hecho,
Sí, pero ojo, el que emite la venta, el que te emite la boleta o la factura es una farmacia con licencia. De ahí a que el producto viaje por delivery y demás, ese es el área gris, pero la venta la tiene que boletear una farmacia. Así es, así es. Entonces sí está permitida la venta y la entrega por delivery de productos derivados de cannabis, pero hay una estructura que hay que seguir, ¿no? Si uno no es farmacia, tendría que hacer la conexión a través de una farmacia, que ya se está desarrollando, de hecho, sí, ya lo ofrecemos nosotros en MVP, y estamos desarrollando el marketplace, conectándonos con diferentes farmacias. Esperamos tenerlo más o menos en enero, febrero. Ahora, un tema que es complejo es que, según el reglamento actual, y vamos a ver cómo viene realmente el siguiente, no está permitido el uso combustionado de la flor. Eso quiere decir que no se puede vender la flor en moños y tampoco se pueden vender los pre-rolls. Está permitido el uso vaporizado, hasta donde tengo entendido, pero muchos de los consumidores de cannabis medicinal, lo que quieren es fumarlo, ¿no? Que es el uso tradicional. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer con el regulador para que finalmente nos permita primero importar lo que no lo cultivamos y luego vender la flor en las farmacias y en los dispensarios, ¿no? Ahora se venden presentaciones tipo aceites, cremas, gomitas, supositorios que no son tan populares, chocolates, pero la flor no está permitida por el momento. Hola, Angie, encantada. Tengo dos preguntas, una un poco más técnica y una como de futuro. La primera es, en medicina hay algo que se llama NNT, que es el número de pacientes que tienen que tomar un medicamento antes de que la persona pues logre tener un efecto. Entonces, por ejemplo, para el paracetamol, en promedio son 5 pacientes que se deben tomar algo y que encuentren 50% de disminución. No sé si con los cannabinoides tengan algo así, ya saber cuántos pacientes se lo tienen que tomar, y el quinto paciente que recibe el efecto, pues qué porcentaje tendría de mejora en su dolor, en su ansiedad. Y la segunda es, justo que has hablado de plantas medicinales, y en Estados Unidos ahorita que están desarrollando muchos estudios alrededor de la psilocibina en la FDA, si es un mercado que en el futuro sienten que con las herramientas que tienen hoy del cannabis podrían extrapolarlos. Bueno, pues los hongos son una, pero pues hay un montón de plantas medicinales. Entonces, ¿qué tan avanzado están las consideraciones del desarrollo de las plantas medicinales del continente? Sí, desde el punto de vista farmacéutico, o sea, entiendo el dato que tú quieres, pero de investigación en cannabis aún no hay el dato preciso. Sí es cierto que hay mucha variabilidad, pero la variabilidad, desde mi experiencia, de lo que yo he visto porque los he analizado a todos, reconozco los productos de todos desde dentro, lo que yo veo es que es la investigación y desarrollo en la etapa en la que se encuentra en el Perú. Eso es por un lado. Y luego, por otro lado, es el mercado negro que existe en el Perú. O sea, he visto productos que se venden a 150 soles, 200 soles, que no tienen ningún solo cannabinoide. Yo te lo digo así, que no tienen ninguno solo. Sí, lo que pasa es que han encontrado la forma muy eficiente de utilizar aceite de la semilla del cannabis. Y la semilla del cannabis, el aceite de la semilla del cannabis, huele a cannabis, sabe a cannabis, se ve como cannabis, pero no tiene ni un solo cannabinoide. Entonces, es aceite de cannabis, pero de un lugar, de la semilla, digamos, donde no tiene ni uno solo. Entonces, a la hora que tú consumas ese producto de cannabis, no va a tener ningún efecto. Entonces, a la hora de que tú vayas a recomendar el aceite de cannabis, vas a decir que esa vaina no funciona, porque no has tenido ni uno solo. Entonces, ese por un lado.
Y por otro lado está, como te decía, la investigación y desarrollo de los productos a base de cannabis, que yo creo que han llegado ya a un muy buen nivel, digamos. Lograr concentraciones reales en la forma final. ¿Qué te quiero decir? O sea, que la gomita de 3% de CBD y de 5% de THC que te venden, realmente tenga 3% y 5%. ¿No? Entonces, esa curva de aprendizaje, yo creo que en el Perú ya se ha logrado de buena manera, con el apoyo de nosotros también, porque, digamos, este es un mercado farmacéutico, entonces necesita de mucha tecnología farmacéutica y necesitas ver lo que produces. ¿Cómo lo ves? Equipamiento analítico, ¿no? Los resultados que se arrojan. Entonces, yo creo que bajo esa perspectiva, es un poco difícil en el mercado peruano determinar ese valor, porque hay mucho mercado negro. Entonces tendríamos que sacar por completo y analizar realmente cuántos pacientes logran el efecto deseado. Yo creo que es una pregunta como para el doctor Max Zamora, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, realmente hay muchos médicos ya trabajando cannabis medicinal en el Perú y realmente los resultados son muy alentadores, ¿no es cierto? Pero necesitas de un producto de calidad, definitivamente, ¿no? O sea, de un producto certificado y de calidad para poder lograrlo. La manera de terminar de convencer a las personas de que no compren su producto de cannabis en el mercado, sino que lo compren en las farmacias, ni de su vecino, ni de su amigo que les lo vendió, porque eso te desvirtúa cualquier tipo de análisis. La idea es que puedas comprarlo en el mercado formal y que realmente no te estén vendiendo aceite de semilla de cannabis o aceite de oliva, porque eso Pasa. malogra, sí, pasa, y pasa Constante. en el 80% de los casos. Sí. En el registro REPUC, el REPUC es el registro donde cada paciente canábico se tiene que registrar. Acá en Perú hay cerca de 30.000 personas, y de esos 30.000 personas, ¿cuántas habrán pasado por el canal formal? La data que menos de la mitad. Sí. 70%. Por Organical han pasado un poco más de 2.000 pacientes. Pero 2.000 pacientes no es el 10%, y multiplica eso por 5. La data que el año pasado, el 90% de las empresas del sector compartimos nuestra data, el año pasado. Y la data del año pasado, que seguramente ha avanzado, era que en realidad no alcanzaba la venta formal para que todas las farmacias que tenían licencia vendieran un producto al día. No alcanzaba la venta formal. O sea, y más o menos estimábamos que estábamos vendiendo entre el 5 y el 10% del mercado. O sea, el 90% es ilegal. Sí. Solo quería complementar la otra pregunta, que es mucho de lo que nos apasiona en el tema de plantas medicinales. Perú tiene, digamos, una historia enorme en plantas medicinales, muchas de las cuales son las que las personas más familiarizadas con ellas llaman plantas maestras. En Perú se dice, digamos, que hay una planta maestra clave por región, en la costa del San Pedro, en la Sierra de la Coca y en la selva de la Ayahuasca. Nosotros, en todo caso, para el desarrollo que nosotros estamos haciendo, sí apuntamos que en algún momento podamos incorporar plantas maestras en los productos, no probablemente bajo la forma tradicional, es decir, no que sea un producto de venta, sino probablemente un producto de terapia, que es como se está usando normalmente las plantas en el tema psicodélico. Y lo otro importante es que bueno, nosotros venimos apoyando hace un tiempo un trabajo que viene haciendo el CENSI, que es el Centro Nacional de Salud Intercultural, que es el que viene encargado en Perú de todo el desarrollo del trabajo de plantas medicinales. Hay una ley en Perú, la 27300, de aprovechamiento de plantas medicinales, que se está poniendo en práctica. Y estamos con el CENSI trabajando en el desarrollo de la fitofarmacopea peruana. Entonces, ese es un trabajo fundamental que justamente nos va a permitir la farmacopea. Quienes no están familiarizados, farmacopea es una Biblia donde se describen
los compuestos farmacéuticos, sus formas químicas, cómo se miden, cuál es el uso que tienen, ¿no? Todas las empresas farmacéuticas usan la farmacopea para fabricar productos, ¿no? Entonces, la fitofarmacopea, ¿no?, que en algunos países ya existen, nos permitirá identificar los compuestos activos de las plantas medicinales, cómo usarlos, cómo medirlos, y a partir de eso tener productos estandarizados. Entonces eso se viene trabajando en el Perú. Y Perú, digamos, hay un sector, si bien no se ve lamentablemente como de altísima prioridad, sí hay un grupo de profesionales muy comprometidos hace varios años en que establecer estas bases para poder desarrollar una industria de plantas medicinales en el Perú. Bueno, y yo nada más quiero hacer un comentario adicional. Esto es bajo la perspectiva global. Por ejemplo, los protocolos médicos sí tienen contemplados este tipo de datos, ¿no? El protocolo médico de investigación para todo lo que es CBD. Los estudios que ya existen, ya hay medicinas de patente, ¿no? Para la epilepsia, para el insomnio. Y todo esto está publicado por el Instituto Meshulam, que es un instituto médico israelí. Entonces, ahí puedes encontrar esa información. Ahora, sobre lo que es el mercado medicinal, Canadá ya está, por ejemplo, tomando en cuenta la psilocibina como tratamiento y va a ser el próximo, quien tenga interés de subirse en una burbuja de inversión, viene la psilocibina canadiense, ¿no? Pero viene acompañada también ya de una bola de protocolos médicos. Y las universidades, me olvidó. Las universidades también, tanto aquí como por ejemplo en México, Brasil también ya tiene proyectos de investigación. La UNAM, la San Martín acá quiere investigar. Sí, la USPI en São Paulo. La UNAM ya tiene, o sea, ya están corriendo los proyectos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo tengo dos preguntas básicamente, y bueno, un poco por lo que han venido comentando, parece que hay mucho de la parte regulatoria y demás que está bastante bien, bastante avanzado, pero muchos de los puntos que tocan como retos todavía son, al menos desde mi percepción, por la parte comercial, ¿no? Hay una serie de, digamos, de demanda hasta informalidad, una serie de cosas que impactan en el punto, digamos, en la parte comercial, ¿ya? En línea con eso, teniendo la regulación necesaria para producir de todos, importar semillas, producir, sembrar, producir hasta producto final, etc. Y sabiendo y viendo que el mercado peruano todavía es un mercado bastante incipiente, ¿por qué no se ha pensado, o por qué no, en el caso de Andrés principalmente, que ya tienes toda la infraestructura, en exportar a mercados mucho más desarrollados, como por ejemplo el de Florida que decían ahora, o el de California, me imagino, o sea, digamos que son mercados ya desarrollados, que ya hay consumo muchísimo más fuerte, teniendo toda la infraestructura acá para hacerlo, ¿por qué no exportar? Esa es una primera pregunta. Entiendo que se puede exportar tanto producto terminado como flor, porque entiendo que se permite, o si entendí mal, ¿no? Y luego, o de repente puede ser que no hay una demanda de productos importados en otros países, ¿no? De repente los americanos sí consumen, pero no tienen no hay una demanda para productos importados, se dan abasto con su producción local. De repente ese puede ser un factor que estaría ahí, digamos, para aclarar. Eso, digamos, un poco para Andrés y, disculpa, para José, me generó una duda, un punto que dijiste. Han pasado por tu portal cerca de 2.000 pacientes y quería saber cuál es la recurrencia de recompra de esos pacientes. ¿Te compran una vez por la vía formal y la siguiente vez le compran a su vecino, a su dealer, lo que fuese? ¿O ya recurren a ti y si es que no, ¿por qué? ¿No? A ver, respondiendo primero a lo primero. Estamos en el camino, pero es un camino. La importación de semilla, lo que primero nos concentramos es, en verdad, había que validar, digamos, que la genética viniera con las características que nos dijeron, ¿no? Pues nosotros compramos, literalmente, vimos unas plantas, nos daron unas semillas y había que ver si eran, ¿no? De ahí tenemos que estabilizar el cultivo, que para realmente poder tener una flor con unas características para poder pasar extracción. Y hemos empezado a hacer pruebas extrayendo ese material.
¿no? De ahí a exportar todavía hay un camino. ¿Por qué? Porque nuevamente no salimos primeros. Entonces ya el mercado no es, oye, tienes un extracto de cannabis, mándamelo nomás. No, ahora ya, digamos, como otros han ido avanzando antes, ahora el mercado te plantea, ok, un certificado de análisis con ciertas características. Si no tienes por encima de tal concentración, todavía no. Entonces ya el mercado va madurando y nosotros hemos empezado más atrás y estamos tratando de correr para ponernos al punto. Lo de la flor ha sido para nosotros un tremendo traspiés, porque ahí creíamos que se nos había hecho el día. Porque empezaron a ir, de hecho nosotros tenemos al día de hoy y estamos pidiéndole apoyo a ProPerú. Tuve una reunión hace 3 días para que nos ayude porque tenemos demandas de Suiza para exportar flor. Por unas muestras iniciales que vieron en una visita que tuvieron acá. No podemos exportar flor, porque nos han dicho, revisando el reglamento, que no está contemplado, entonces no me deja importar flor, y estamos trabajando para que nos den la posibilidad de exportar flor, así no la acepten en el mercado local, por lo menos que me dejen exportarla. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, no te diré que estoy acostumbrado, pero como estamos haciendo la chamba primero, nos está tocando cada vez abrir puertas en ese tema, ¿no? Pero sí hay la demanda. Sí, totalmente. Y Estados Unidos importa CBD, importa un montón de CBD. Sí, no importa flor porque todavía la ley federal no lo permite. Claro, pero importa un montón de CBD. O sea, sí hay demanda. De hecho, digamos, para muestra, digamos, para bien y para mal, ¿no? Tienes a Colombia al lado. Entonces puedes ver lo que están haciendo. O sea, en Colombia nosotros trabajamos, nuevamente, hemos podido tener la suerte de trabajar, creo que con los mejores proveedores, digamos, en Colombia. Estamos muy contentos con la relación que tenemos con ellos. Y claro, tú miras sus estadísticas y ellos exportan a Estados Unidos, y exportan a un montón de lados, y mandan producto a Israel. O sea, que negocio hay, sí. ¿Okay? El tema es que evidentemente sí hay una curva de aprendizaje, ¿no? Empresas colombianas que al comienzo dijeron, no, hago frascos, producto terminado y mañana estoy. Se dieron cuenta que no era tan sencillo. Entonces que se han puesto a exportar insumos. O sea, hay toda una curva, ¿no? Pero de hecho que hay. Para complementar un poco lo que él dijo, tú hablaste de Florida. El mercado de cannabis en Estados Unidos es complejo. Para empezar, te lo dividen por estados. Cada estado tiene su propia regulación, no hay una ley federal. Y cuando hablamos de cannabis en Estados Unidos, principalmente estamos hablando de marihuana, de producto alto en THC. Y como son leyes federales, no permiten ni el comercio interestatal. Entonces, si tú quieres, o si tú estás consumiendo cannabis en Florida, ha sido cultivada en Florida. Claro. Entonces, claro, El CBD sí es a nivel federal. Pero tú podrías exportar, por ejemplo, a Florida y CBD, que vaya, CBD. o THC o CBD. No. THC no. THC no. ¿Se puede exportar THC? No. No. Perú sí puede exportar THC, Pero ellos no puede entrar a Estados Unidos. ellos no pueden importar. Ni salir de Estados Unidos. Federalmente en Estados ni Unidos entrar. es ilegal. Sí. Tú no Entonces puedes hay estados vender. donde es legal, Claro. pero hay estados donde es ilegal. Claro, pero tú podrías exportar THC de Perú a California. No, porque no. California está en Estados Unidos. Entonces la De hecho, ley federal. California no le puede vender THC a Nevada, que está al costado, y los dos tienen ley En relativa. California hay ciudades, o sea, hay condados donde es ilegal, porque además a ese grado llega la autonomía en Estados Unidos. Entonces, California como estado es legal, pero cada ciudad, o sea, para empezar, cada condado tiene su propia posibilidad de aceptar o no. Y luego adentro de cada condado, cada ciudad, y hay ciudades en donde literalmente hay calles que tienen prohibido que por ahí pase el delivery de... Tu camioncito. Ajá, aquí no se... O sea, es una locura. Y hasta que no pase la ley federal, no puedes importar nada que no sea, o sea, que sea considerado cannabis. En Estados Unidos solamente se puede importar lo que es hemp, que es CBD, caña. Y lo de tu... Pero espérame, otra cosa bien Sí, interesante. dale. Nada más como dato curioso, porque de verdad es, por ejemplo, Texas tiene prohibido el uso recreativo, pero como el CBD es legal a nivel federal, ya hay una manera de sintetizar el ácido, o sea, el THC en laboratorio. Entonces, que son lo que tú encontrarías como delta 8, delta 9, delta 10, que además pueden llegar a tener un concentrado mayor, un efecto de mayor duración, en fin. Y es más estable porque es sintético, o sea, viene de la planta, pero es sintético. Y eso sí es legal. Entonces, no permites el cannabis porque las drogas son malas,
pero el CBD sí está permitido y sintetizas la droga en el laboratorio. Y lo puedes vender perfectamente. Si te paseas por cualquier ciudad de Estados Unidos, vas a encontrar un montón de smoke shops donde vas a ver Delta 8, Delta 8, Delta 8, Delta 8. Y es por eso que no te pone high como te pone el Delta 9, pero te pone alguito y eso es suficiente. Entonces, y eso es un problema que Estados Unidos tiene ahorita, porque como es derivado del CBD de cáñamo, no han encontrado la manera de prohibirlo o de regularlo o controlarlo. Claro, California no tiene ese problema, Texas sí, es súper conservador, entonces no han encontrado la forma de manejarlo. Respondiendo a tu pregunta sobre la recurrencia, la verdad es que, como dice Andrés, es un camino, y ha sido un camino que nosotros ya creemos que estamos en las etapas finales. Ahorita nuestra recurrencia es, digamos, entre el 45 y el 50% de los pacientes que pasan por Organical mensual son recurrentes. Ahora, como es un mercado en etapa muy temprana, no te puedo decir que tengo pacientes que tienen 5 años teniendo todos los meses conmigo. Mi paciente más recurrente, que de hecho conversamos con ella seguido y la tomamos como modelo para desarrollar productos y hacer upselling, tiene 15 citas con nosotros. Desde el año pasado le va súper bien, es la que más tiene, ¿no? Tenemos más otros que tienen 12, 10, 14, qué sé yo, y nos sirve mucho para desarrollar servicios aledaños. Por ejemplo, para esta persona estamos desarrollando un producto de psicología. ¿Por qué? Porque como tiene problemas de salud mental, el cannabis te ayuda full, pero hasta cierto punto. Luego tienes que acompañarlo con terapia psicológica. Entonces la idea de Organical es que en Organical encuentres todo lo que necesitas para solucionar tu problema o para... A ver, no te puedo... Claro, solucionar tu problema es mucho decir porque el cannabis no te cura nada, pero te da una calidad de vida que otras medicinas no te dan. Entonces, con esta persona, con este super user, no le vamos a curar nada, pero esa persona ya puede salir de su casa, ya no tiene miedo de pararse un bus, ya no tiene miedo de entrar al supermercado. Todo eso lo ayuda al cannabis. Sigue teniendo diversos problemas, entonces la recurrencia nos ayuda a encontrar qué otros servicios pueden complementar el tratamiento de un cannabis. Entonces por eso yo creo que ya estamos en etapa, no final, pero estamos en una etapa muy avanzada en temas de recurrencia y tratamientos repetidos, porque ya encontramos diferentes vacíos o temas que podemos complementar con Organical, y eso es muy importante y es muy gratificante, porque cuando el paciente regresa o te manda un mensaje que tenemos 1 o 2 a la semana de ya puedo dormir, gracias, ya puedo dormir, ya no me duele la espalda, ya no puedo cojear. No sé si te ha pasado se te agranda el corazón de tal manera, porque claro, al final eso es un negocio y sí hay que hacer dinero y hay que crecer y todo, pero además es un negocio en el que le está solucionando muchos problemas a mucha gente. Entonces se te agranda el corazón cuando un paciente recurrente o un paciente nuevo también te dice, oye, ya puedo dormir, qué mágico, no concilio más de 3 o 4 horas de sueño hace 3 años y toda esta semana he dormido 8 horas, qué increíble. Entonces eso es epilepsia, mi hijo ya es funcional. Tenemos una serie de pacientes, son pacientitos chiquitos que convulsionan 20 veces al día, ya no convulsionan 1 vez, 2 veces, 3 veces al mes. Entonces, yo sé que me fui por las ramas, pero es muy gratificante tener esos casos. Creo que muy pocas industrias pueden decir eso. Nada más sobre lo que significa, ¿no?, para su modelo de negocio el tener entre un 45 y un 50% de pacientes recurrentes cuando tiene 1 año operativo en un mercado de alto estigma. El modelo está completamente validado y además hay un crecimiento súper interesante. O sea, esto es con cifras en una barrera de penetración altísima, a un mercado donde el 90% es ilegal, ¿no? Que creo que es un contexto muy
pertinente a la cifra. Y no ha sido fácil, empezamos con un cliente recurrente, ¿qué tienes? Ha sido una chamba de investigación, de llamar a la gente y preguntarle por qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Como cualquier otra startup digital, ¿no? Hay que tener mucha conexión con el paciente, con el user, pero en este caso tienes un extra que es, estás solucionando la vida de mucha gente. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, soy Ramiro, vengo de parte de Emprende UP, de la Pacífico, y nada más para hacerles un landscape. Yo me fui de intercambio a Rotterdam, Holanda, 8 meses estuve metido, y nada, ya se imaginarán, todo súper... La pasaste súper bien. Súper bien, súper bien, pero la verdad que estuve metido bastante también en el centro de emprendimiento de ahí, viendo todas las incubadoras, viendo los eventos que se hacen y tal, todo lo que se comparte, las ideas súper innovadoras. Mi pregunta era por dos partes. Yo sé que en Perú acá se da este roce de que, oye, no hables de esto, oye, como que en el colegio mejor no toques esos temas. Este tipo de regulaciones educativas, yo creo que sería una base súper importante para crecer esta gran industria, que a mí me ha interesado desde que creo que tengo 13 años, sé la existencia de marihuana, no pienso en otras cosas, pero sé que es una industria que, bueno, es boom, es algo que se puede diversificar creo que en 10 segundos y muchísimo más. Y quería saber ustedes qué piensan de este tema educativo, de que los jóvenes empiecen a investigar más, que empiecen a educarse, porque de ahí también nacen los problemas de adicción, de que no se educan, o de que, oye, creo que esto está mal para mí, o de que esto no es el uso que debería usarse. Y otro casito también, en la universidad allá de Rotterdam, me dieron un caso de Leafly, un caso de estudio de mi clase de management era Leafly. O sea, tenían la total apertura de hablar de un caso de estudio de una startup, de una plataforma web, y nada, era de canalizar y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué opinan de la educación en este tipo de sectores? Quiero empezar yo, disculpen. La educación es la clave, es la piedra angular, por lo menos en esta etapa de la industria. El 85% de nuestras actividades de mercadeo son educación. De hecho, tenemos un curso para médicos, queremos desarrollar otros para el público general, para enfermeras, qué sé yo. Co-desarrollado con una empresa de Estados Unidos que se llama The Medical Cannabis Institute, porque si no educas, es una industria tan estigmatizada que si no empiezas a educar a las personas que puedan entender que esto no es una droga. Yo me crié con mi mamá diciéndome, si tú fumas un güiro, te vas automáticamente a vivir abajo un puente. Sí, o sea, te fregaste la vida a la primera pitada. Y esa es pura ignorancia, eran mentiras. Y yo he creído eso hasta hace 5 años. Yo no consumí cannabis hasta hace 5 años, yo tengo 35 años. Entonces, para mí era como que, uy, no, qué miedo. Y cuando poco a poco he empezado a investigar, dije, no, esto es muy bueno, pero es por iniciativa propia. Y ahora que estoy ya casi 4 años en la industria, digo, no, esto no hay que mentirles así a los niños. Hay que educarlos porque cada vez va a haber más apertura hacia otros fármacos. Hay una serie de drogas que son mal vistas porque no hay investigación detrás. La ciencia nunca va a parar. Así es. La coca tiene una serie de propiedades medicinales que si tuviéramos libertad para hacer investigación y desarrollo de productos, investigación en medicina, tiene un potencial impresionante. La psilocibina que hablamos hace unos momentos, el MDMA, entonces no solamente es cannabis, dejemos de estigmatizarnos y empecemos a aprender y empecemos a educarnos, porque pucha, es complicado, es el miedo, te meten un miedo desde niño a que esto son drogas, esto es malo, te vas a vivir abajo un puente, No es la idea, y por eso digo, la educación es la piedra angular. Para mi modelo de negocio, la educación es clave, es lo más importante. Más que el producto es lo segundo más importante, y el servicio. Pero la educación es, sin educación no genero más usuarios. Coincido, pero no quiero ser pichangos porque hay rutas que son un poco más complejas y complicadas. Lo que dice José lo respaldo totalmente.
pero consideremos lo siguiente: en el Perú, los médicos, ¿okay?, finalmente son los expertos a los cuales todos le entregamos, ¿no es cierto?, la autoridad de que nos digan qué tenemos que hacer en salud. Los médicos tienen una formación, y la formación actual del médico en Perú es 90% alopática, es decir, alopatía quiere decir que la enfermedad es un factor externo y que lo curas además con fármaco, ¿ok? Y esa es la formación. Entonces, la verdad que para que digamos que haya un cambio, tenemos que tener una generación de médicos que se gradúen habiendo estudiado el sistema endocannabinoide en el sílabus. Y ahí esa es una ruta larga, ¿ok? Las iniciativas como la que hacemos desde la empresa, José y todos los que participamos en la industria son chéveres y ayudan. Pero en verdad el cambio viene cuando tengan médicos graduados ahí, ¿ya? ¿Quiénes están poniéndole el ojo al tema? La Cayetana Heredia ya tiene un diplomado en el tema de cannabis, pero no lo tiene en el sílabus. La San Martín de Porres ya le echó el ojo y quiere apoyar. La Científica del Sur también ya manifestó interés, pero en realidad ahí, lamentablemente, hay una burocracia. O sea, necesitamos que las universidades decidan y presionen por poner esto en el sílabus. Necesitamos que el colegio médico, ¿ok?, acepte que las universidades van a poner eso en el sílabus para que cuando colegien un médico, sepan, estoy colegiando un médico que ya se capacitó en el sistema endocannabinoide. Entonces, bacán, hay que seguir chambeando en la educación, en las formas alternativas que conocemos, pero ese día recién vas a ver el cambio que está buscando. Sí, no solamente una visión, también lo tengo de la mano. Coincidentemente mi hermano es médico de la Cayetano y estuvo trabajando en el centro psiquiátrico, igualito los casos de epilepsia, ¿no? Me contaba de que, bueno, sí, a veces la única recomendación del doctor que la tiene ahí, pero no puede decidir, o sea, deberías tener esta cierta dosis de cannabis, sería bueno averiguar, pero ahí yo no te puedo recetar eso, o sea, se queda ahí aguantándose porque ciertas barreras regulatorias se quedan ahí. Y es lo que decíamos hace un momento, el médico está acostumbrado, le han enseñado a la universidad que un fármaco, una molécula, un metabolito trata una dolencia. Para el dolor de cabeza te doy esto, para el cáncer te doy esto otro, para esto otro te doy esto. El cannabis revoluciona al médico y lo asusta porque es una serie de compuestos químicos que tratan una serie de dolencias. El THC trata 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Entonces, hay una barrera, no solamente del colegio médico de las universidades para que pongan esto en el sílabus, sino también hay una barrera en el médico que es reaprender un montón de cosas. Esto amplía también, concuerdo muy bien con ustedes cuando mencionan la parte de diversificación de todo el ecosistema de cannabis, porque un ejemplo clarísimo es que había un amigo que tenía allá en Rotterdam. Dijo, sí, pucha, yo tengo una impresora 3D, estudio ingeniería de información, ingeniería mecánica, ingeniería de sistema. Se hizo sus filtros de plástico, les puso un montón de cositas adentro y lo presentó como idea, lo pitchó como startup de idea que la ayudaba a filtrar todos los humos que tenía cuando te preparas un porro. Y nada, le salió perfecto, ganó el concurso porque era súper innovador, lo hizo con certificaciones médicas, el filtro chiquitito. Y nada, eso es una apertura a toda la depresión que se pasa en la industria. Sí, nada más como igual soporte a esto es también tomar en cuenta que la educación debe incluir el pensar en la planta no nada más como cannabis, sino la planta en sí como materia prima. La industria del cáñamo al día de hoy tiene más de 50,000 productos ya registrados. Entonces la educación es fundamental para poder generar más contaminando menos. La Agenda 2030, de verdad, la cantidad de agua, las características de cultivo de esta planta la van a volver una de las materias primas principales. Que ya lo ha sido. Sí, ya, o sea, ya está proyectado así. Nos van a matar sí, la organización. Ya le dieron el micro al señor, pues que haga la pregunta y con eso cortamos. Una pregunta rápida. Habéis hablado mucho de la aplicación médica. ¿Cuál es la regulación en veterinaria en Perú para el tema de CBD? En Perú tenemos dos vacíos enormes que se olvidaron en la primera regulación, que es el registro de productos cosméticos y el veterinario. Está en el aire y estamos apostando para que en el nuevo proyecto de cáñamo lo podamos incorporar. O sea, es como No es legal, pero permitido. Lo que hacen los Bueno, veterinarios no es ahora, legal, pero el dueño de la mascota va al médico y pide la receta y se la... Ahora hablamos.
Gracias. Gracias. Sí.